Los barcos provenían del Mar Negro. Habían estado navegando durante meses. Su carga era preciosa: sedas, especias, trigo y algodón de Oriente. Los marineros regresaban a casa. Desde Génova, a través del Mediterráneo y el Mar Negro, habían comerciado con los mercaderes del desierto de Cafa. El viaje de vuelta había sido una pesadilla. Pero sin saberlo, llevaban un polizón a bordo. Los marineros llevaron consigo una enfermedad que infectaba a todos los que hablaban con ellos, causándoles la muerte. El monje Michele da Piazza observó el comienzo de la catástrofe que iba a estremecer a Europa y lo escribió todo. Solamente sobrevivieron 10 marineros del millar que partió, y al hablar esparcieron el veneno. Los cadáveres permanecían sin tocar en las casas, nadie osaba acercarse a ellos. Las gentes huían de las ciudades y acampaban en los viñedos. El gran misterio. Poco después de que los marineros arribaran a Messina, en el sur de Italia, toda la ciudad había quedado desierta. Lo mismo ocurría en las demás ciudades de Europa. La gente moría o huía. Los muertos eran enterrados a capas en fosas comunes, si es que quedaba alguien para enterrarlos. Las campanas tañían en los funerales, pero al no prestar ayuda, dejaron de repicar. Flotaba un silencio opresivo. Transcurría el año 1347 y la enfermedad fue llamada la plaga. Era la peste negra. Esta enfermedad provenía del mar y se extendió por las ciudades comerciales de Venecia, Génova y Florencia. Si suponemos que Europa tenía 80 millones de habitantes, entonces pudieron morir 25, 30 o quizás 40 millones. Esta es una estimación que se hizo entonces. En medio de la muerte negra, el Papa Clemente pidió que se calculase cuántos habían perecido. Se estimó que fueron unos 42 millones de personas. Puede que tuvieran razón. La plaga azotó a nuestros antepasados durante 400 años, pero en 1743, después de un último ataque a Europa, en el mismo lugar donde había surgido, en la costa próxima a Medina, desapareció. Para entonces, había cambiado la faz de Europa para siempre. La plaga fue una catástrofe peor que la guerra. Ninguna de ellas había ocasionado tantas víctimas y dejado tan pocos supervivientes. La plaga sacudió la sociedad hasta la médula. ¿Alguien leyó alguna vez en los libros de historia que las ciudades fueran abandonadas y que los campos quedaran desiertos? La campiña estaba recubierta de cadáveres. El mundo entero estaba gobernado por una espantosa soledad. La corona de Castilla había ampliado su territorio y contaba a comienzos del siglo XIV con alrededor de 5 millones de habitantes. Por su parte, la corona de Aragón reunía casi 1 millón de habitantes, mientras que el reino de Navarra no llegaba a los 100.000. Fueron algo más de 6 millones el número de personas que se vieron envueltas de repente en la miseria, la guerra o la muerte. En la segunda mitad del siglo XIV, pestes, crisis agrícolas, hambrunas, conflictos sociales, crisis económicas, guerras civiles o epidemias azotarán a todos los reinos peninsulares, aunque con distinta intensidad. La recesión demográfica del siglo XV es consecuencia, en parte, de una larga serie de calamidades que se abaten sobre Europa, en especial la peste negra. Esta penetra en la península ibérica por el Principado de Cataluña, en donde ya en 1333 el hambre se dejó sentir con toda su crudeza a modo de trágico preludio
de la llegada de la primera epidemia de peste negra que se producirá en 1348. A partir de esa fecha, el crecimiento demográfico cayó en picado a lo largo de la segunda mitad del siglo XIV. Se ha venido considerando por distintos autores que la llegada de la peste negra fue el desencadenante de la recesión demográfica. La epidemia se inició en la India, siendo Crimea el punto de partida donde unos marineros genoveses la contrajeron transportándola después a Occidente. De Génova pasó a Barcelona, luego de extenderse por la Provenza y el Languedoc, para más tarde recorrer la península y casi toda Europa. Sus efectos fueron devastadores, ya que se cebó en una población mal alimentada y carente de las mínimas condiciones higiénicas. En Aragón, la peste se instaló en muchas poblaciones, en donde murieron alrededor de 18.000 habitantes a un ritmo de 300 muertes diarias. La isla de Mallorca perdió el 44% de sus habitantes entre los años 1329 y 1444. Cataluña, hasta el año 1497, sufrió una pérdida del 41% de su población. Pero la desgracia se ensañó en especial con el Reino de Valencia. En general, los reinos de Castilla, León y Portugal se vieron menos afectados por la peste negra que el resto de los reinos peninsulares. La vida en las ciudades se vio gravemente afectada por la epidemia, el hambre y las bruscas oscilaciones de los precios. La minoría judía, hasta entonces respetada, se convirtió en víctima propiciatoria de este malestar general. En 1391 estalló de manera definitiva el odio antisemita, no solo en la península ibérica, sino también en Alemania y Francia. La gran masacre se inició en Sevilla y luego se propagó como la pólvora por toda la península. Poblaciones como Córdoba, Úbeda, Baeza, Jaén, Cuenca o Toledo fueron escenarios de matanzas de judíos que más tarde se extendieron a juderías como las de Valencia, Mallorca, Girona, Barcelona o Lleida. Solo las de Zaragoza y Calatayud se salvaron de la quema. Durante el siglo XV, la atmósfera social se volvió asfixiante para los judíos al dictarse leyes antijudías, expurgarse los libros hebreos, así como obligarles a asistir a prácticas cristianas. El Papa de Aviñón, Benedicto XIII, organizó en Tortosa la famosa disputa cristiano-judía que concluyó con la claudicación de los rabinos asistentes y la legitimación de las normas antijudías, lo que provocó un incremento de las medidas segregacionistas. El mundo, y en especial Europa, sufrirá profundas transformaciones a lo largo de los siglos XIV y XV. El Mediterráneo perderá importancia política y económica después del inicio de la crisis de los dos poderes universales de la cristiandad, el papado y el imperio. A su vez, el Imperio Romano de Oriente, herido mortalmente desde el año 1204 por la Cuarta Cruzada, acabará siendo ocupado por los turcos otomanos que conquistan su capital, Constantinopla, en el año 1453. En este periodo de profundos cambios, la península ibérica no permanecerá al margen. Granada, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra entrarán en una etapa de decadencia que desembocará en la desaparición de Granada y la entrada de Navarra en la órbita del Reino de Castilla, convertida desde el siglo XV en una potencia atlántica y con graves enfrentamientos con Portugal. Desde principios del siglo XIV se sucedieron años de malas cosechas. La libre circulación de los productos alimenticios por todo el Reino de Castilla y León fue una de las primeras medidas tendentes a paliar los efectos de la carestía de alimentos, aunque la crisis agraria continuó hasta el año 1425 en todos los reinos hispánicos. En aquella época coexistían dos tipos de propiedad: la gran propiedad en manos de los nobles, iglesias y monasterios, y sobre todo las órdenes militares, y la pequeña propiedad, representada por hacendados libres de distinta condición.
Por otro lado, la mejora de la calidad de las lanas, logrado a comienzos del siglo XIV mediante el cruce de las ovejas churras con corderos merinos importados del norte de África, facilitó la expansión de este comercio. A lo largo del siglo XV, la expansión comercial de Castilla descansó básicamente en la exportación de materias primas como la lana, el hierro, miel, frutos secos, arroz, aceite, limones, cueros, cera, vinos, azúcar de caña, pescado, sustancias colorantes o mercurio. La ciudad de Burgos se convirtió desde finales del siglo XIII en el centro comercial de distribución de las mercancías que se exportaban e importaban, siendo unas pocas familias burgalesas las que monopolizaron el comercio. En tanto que en Sevilla y en otras capitales andaluzas, grandes compañías mercantiles extranjeras, sobre todo genovesas, se quedaron con la mayor parte de las ganancias. La política comercial de los monarcas castellanos de la Baja Edad Media favoreció a los marinos cántabros y vascos, en especial durante la Guerra de los 100 años. Se obligaba así a los mercaderes extranjeros que desearan cargar mercaderías en Bilbao a hacerlo en barcos vizcaínos. Asimismo, se prohibió que las mercancías extranjeras de origen castellano viajaran en naves extranjeras, con lo que se favorecía el desarrollo de la marina mercante castellana.